una revisión de la literatura científica, contemplando artículos, libros, publicaciones, además de otras revisiones bibliográficas, y la metodología está basada en una información obtenida de la encuesta de Millennials 2020 y 2021, elaborada por Deloitte. ¿Sí? Aquí, ¿qué características poseen los Millennials? ¿Ya se ve? No se ve, ¿verdad? Bueno, las características de los Millennials actualmente son, tienen responsabilidad social y cómo lo aplican con el cuidado ambiental. Son una generación preocupada por el cuidado ambiental, por la responsabilidad social, tienen una característica de uso de desperdicios, que tienen que se les ha conformado una cultura positiva asociada con el medio ambiente y todo lo relacionado a la responsabilidad social. En cuanto a compra y uso de productos, tienen educación e información, porque, bueno, leyendo con las características de los anteriores, que es la generación X, los baby boomers, esta cultura de, y veo jóvenes aquí en la mesa, estos jóvenes han crecido en mejores situaciones en comparación con la de sus padres, ¿no? Entonces, de forma general, hay de todo, ¿verdad? Pero la muestra empleada por Deloitte, pues son jóvenes que han sido mejor, pues atendidos, ¿no? Y han tenido lo mejor de los padres, porque muchas veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos no sufran las mismas carencias que sufrimos o que tuvimos en algún momento o que tuvieron nuestros padres. Entonces, esta generación ha estado protegida, ¿no? Y bueno, la personalidad ante una compra es la utilización de los medios tecnológicos, pero siendo millennials o centennials, que es la siguiente generación, en la cual no se ponen de acuerdo los investigadores, bueno, aquí ¿qué podemos decir? Que bueno, los medios tecnológicos, pero hasta los que somos generación Z, hasta los baby boomers han tenido en esta pandemia que utilizar los medios tecnológicos, ¿no? Es parte de este análisis también. Y bueno, ¿qué cultura tienen? En cuanto a tecnología, son condiciones de 24 horas al día estar conectados, ¿sí? Hábitos de consumo financiero, las condiciones, ellos valoran, ahorita los millennials valoran, increíble, pero valoran las condiciones de empleo y sus expectativas laborales. De hecho, en esta pandemia hizo que yo platicaba hoy con mis estudiantes, doy clases de seminario de investigación y platicaba que de acuerdo con las investigaciones de Deloitte que fueron en el 2020 y ahorita y el año pasado, 2021, comentan que de acuerdo a las investigaciones, el estrés les bajó un 8% a los millennials, no a los centennials, pero a los millennials sí. Y eso hizo como que respiraran y quisieran estar más comprometidos. Y aunque algunos dicen que son inestables, la gran mayoría es que son comprometidos, emprendedores. Y bueno, la relación con las organizaciones, ellos cambiaron los esquemas existentes. Por ejemplo, los millennials querían trabajar cada 2 años, estar cambiando de trabajos, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura del trabajo ha cambiado ahorita, ¿no? Entonces los millennials, ¿qué han hecho? Que preciaron con esta pandemia al irse a su casa, muchos de ellos a trabajar, como muchos de nosotros lo hicimos, tanto docentes como estudiantes, como que apreciaron más ahora las fuentes de empleo, ¿no? Y admiraron incluso a los propios dueños de trabajo queriéndose quedar más de 5 años. Esa es una de los resultados que ha arrojado, ¿no? Y eso es algo importante porque te decían, estos chicos cambian de empleo, no duran en los empleos, pues no duran por sus mismas características, ¿no? Que aunque son comprometidos, son inestables y se han vuelto muchos de ellos emprendedores, ¿no? Y bueno, como resultado tenemos que se obtuvo que estos jóvenes poseen valores fuertes y que han revolucionado la manera de hacer negocios, poseen un espíritu empresarial más arraigado que las generaciones anteriores. Y la muestra es que han puesto muchos negocios pequeños que están iniciando. Otra característica importante es que respetan mucho a los negocios familiares, a los negocios que se han construido con mucho esfuerzo. Ellos están abocados a apoyar ese tipo de negocios. Bueno, pues muchas gracias. Esta fue la ponencia. Si tienen alguna duda, aquí estoy. Si no, continuamos con la siguiente, que esa voy a permitirme leer, la verdad, porque no fue
es parte de la maestra Ancona, que estoy en la ponencia, pero no hay problema. Muy bien, gracias, maestra, muy interesante. Sí, al final de cada bloque van a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Puede continuar ahora con la ponencia, el teletrabajo, un aliado o un enemigo de las organizaciones. Igual, presentado por la maestra Cecilia García Muñoz. Adelante, maestra. Gracias, maestra Laurita. Bueno, pues otra vez aquí vengo, ¿verdad? Tomando el micrófono. Bueno, el teletrabajo. Muy interesante el teletrabajo porque ya hicimos un trabajo, unas investigaciones de teletrabajo. Pero bueno, aquí el teletrabajo, un aliado enemigo de las organizaciones. Las autoras son la doctora María del Carmen Ancona Alcocer, la doctora María del Carmen Navarrete Torres y una servidora Cecilia García Muñoz Aparicio. La siguiente, por favor. Y bueno, el teletrabajo es una forma implementada a nivel mundial en las organizaciones. Todos sabemos que nos fuimos a nuestras casas a trabajar. Y bueno, la pandemia implementa esa modalidad. Ya existía, porque ya existía, pero la pandemia llega con esta modalidad y en muchos casos llega para quedarse, ¿sí? O para, en el caso de nosotros, algunos venir, otros irse a su casa, otros darlo por Teams. ¿Por qué? Pues porque pues ha sido una modalidad que vino para quedarse. Y bueno, en enero del 22 es aprobada legalmente, ¿sí? A través de la legislación laboral y se multiplica el trabajo al 90% a nosotras, las mujeres, desafortunadamente o afortunadamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues entonces tenías que estar trabajando y tenías aparte que era chiquito porque le estaban dando clases vía virtual y tú con tu trabajo más el del niño, más el de la casa. Y bueno, ustedes saben porque todos hemos pasado por esta situación del teletrabajo, que se nos iba, ¿no? De repente pasaba hasta el perrito gritando y bueno, pero bueno, fue una forma de desaprender para volver a aprender. Y es algo muy interesante el teletrabajo. La siguiente, por favor. Ahora, sí es realmente interesante que aunque se ha mantenido vigente la plantilla laboral, se ha convertido el teletrabajo en un enemigo en la salud mental del personal, porque, bueno, fue enemigo quizás al principio, ¿verdad? Porque ahorita ya todos los maestros, muchos de nosotros ya casi extrañamos nuestra casita, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque era muy rico dar clases y presentarnos bien arreglados en short, ¿verdad? O sea, sin tener que ir corriendo a dar clases. Pero mentalmente pues nos ocasionó, y digo pues en lo personal, ¿verdad? Que no pudiéramos dormir, que estuviéramos estresados, pero bueno, esto afectó de forma más fuerte a las mujeres. ¿Por qué? Desgraciadamente por todas las cargas de trabajo que tenemos, ¿no? Con los hijos, sobre todo con los hijos, porque había realizar un doble esfuerzo, ¿no? Estar pendiente de la clase del niño, más aparte estar pendiente, en el caso de nosotras las docentes, de nuestros grupos de trabajo, y en el caso de las mamás trabajadoras, pues su trabajo en las empresas, más aparte el de la casa, ¿no? Entonces, tuvimos que realizar doble y triple actividades, ¿sí? La siguiente, por favor. Pero bueno, como nosotras las mujeres somos de tipo multitask, podemos nosotras hacer todo al mismo tiempo. La verdad que es una ventaja que tenemos la característica nosotras, estar en todo. Y bueno, aparentemente en las organizaciones se encuentra una modalidad llamado aliado, ya que costos fijos como renta, internet, luz, agua, han disminuido y la disminución ha disminuido la ronda entre un 30 y un 70%. Que se debían derogar para estos rubros antes del confinamiento sanitario, ¿no? ¿Qué pasó? Que todo esto subió. ¿Por qué? Porque tuvimos que estar dentro de nuestras casas. La que sigue, por favor. Y aunque está ese programa, pues no se ha visto muy claro, ¿no? Porque, por ejemplo, en la casa de una servidora, cada día pago más luz, ¿verdad? Y bueno, la atención de los hombres y mujeres que laboran en jornadas continuas o permanentes de 24/7, sin embargo,
para nosotras, ¿es un aliado o es un enemigo de los trabajadores? Pues sería cuestión de analizarlo, ¿no? Es lo que vamos a hacer en este trabajo porque pues realmente es un aliado para nosotras. ¿Por qué? Porque no nos movemos y eso nos quita un poco de estrés, pero es un enemigo para nosotras, sí, porque tuvimos que estar pendiente de todo en la casa, ¿sí? Y bueno, en cuanto a costos, pues sí hubo generaciones que, de acuerdo con ley, nos debieron de haber, se debieron de haber incrementado las condiciones laborales para todos los del teletrabajo. La siguiente, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias, maestra, por su participación. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Estudios de factores de riesgo psicosocial en una empresa privada del estado de Tabasco con base en la norma 035. La presentará Montserrat Cepeda Quinto. Adelante, Montserrat. Bienvenida. Gracias. Se escucha un poquito bajo. ¿Ahí me escuchan mejor? Un poquito. ¿Le puedes subir tantito volumen? Todavía se me escucha muy Ya, bajo. ya escucha mejor. Adelante. Visualizar la presentación. Solo a mí. Maestro Daniel, la presentación de estudio de factores de riesgo. Ya podemos visualizar. Adelante. Bueno, esta es la presentación del estudio de riesgo social dentro de una empresa privada del estado de Tabasco, la cual se basó en la norma 035. Los autores fueron la doctora Ivette Pérez Shields, la licenciada Claudia Soledad de la Fuentes Pérez y su servidora Montserrat Cepeda Quinto. Bueno, es importante conocer cómo poner estos 3 puntos en donde se menciona que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales lo que busca es promover la salud y seguridad de los trabajadores mediante las medidas para esta prevención de riesgos. También tenemos que la salud ocupacional preserva la salud mediante el reconocimiento, la evaluación y control de estas causas del medio ambiente, en la cual se originan pues, las enfermedades en la. Y en tercer punto tenemos la norma 035. Esta es muy importante ya que engloba todo lo anterior. Esta identifica, analiza y previene los factores de riesgo laboral y psicosociales dentro del trabajo. Okay, esta investigación fue de un tipo de estudio cuantitativo descriptivo censal. Se ocupó una muestra de 102 cuestionarios y se manejó una población de trabajadores de diferentes áreas como ingeniería, recursos humanos, contaduría y planta de lodo y fluidos. El instrumento utilizado en esta investigación fue un cuestionario que se encontró en la guía de referencia número 3, la cual proporciona la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social.
Este cuestionario consta de 72 preguntas y las cuales van midiendo los factores de riesgo psicosocial, que estos ya están establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Unos de estos riesgos pueden ser las condiciones del ambiente laboral, las exigencias más allá de las capacidades que tenga el trabajador, los niveles de responsabilidad y carga mental, la mala definición de los roles y contenidos de actividades, y también esta que es muy importante, que es el acoso, hostigamiento, discriminación y la violencia laboral. En primer lugar, lo que se hizo fue una evaluación del formato de este cuestionario para poder realizar algunas modificaciones y tener una mejor comprensión y validez. Posteriormente se aplicó físico y personal a ciertas áreas, que fue la ingeniería, recursos humanos, contaduría y proyectos. Para lo que fue la planta de fluidos y construcción, ya se les envió por correo electrónico para la contestación, ya que no se pudo tener acceso a esas instalaciones. Ya obtenido estos cuestionarios, se elaboró un documento en Excel para realizar los cálculos de la calificación y poder saber en qué rango se encontraba la empresa, en qué rango de gravedad, y poder identificar igual qué dominios son los que estaban en alerta roja. Es importante mencionar que para estos cuestionarios se obtuvo el consentimiento de cada uno de los trabajadores y también fueron contestados anónimamente para poder así tener una mayor honestidad por parte de ellos. Y como resultado obtuvimos de que la empresa se encuentra en un rango de riesgo medio y se localizaron dos dominios o dos áreas con un rango de gravedad más alto, que fue carga de trabajo, la cual hace una referencia a las exigencias que el trabajo le impone al trabajador y excede su capacidad. Estas capacidades ya pueden ser cognitivas, mentales o emocionales. Y en segundo lugar tenemos la falta de control sobre el trabajo. Esta se refiere a la posibilidad que el trabajador tiene para poder influir y tomar decisiones en cuanto a sus actividades por realizar. Y se puede visualizar en la siguiente diapositiva una tabla en donde se encuentran todos los dominios y sus resultados, y ahí se puede observar los dos dominios, los cuales tuvieron un rango muy alto de gravedad. Ahí se localizan. Y tenemos de que se busca, lo que la norma SA35 busca es establecer elementos básicos para poder identificar estos factores de riesgo y así promover un ambiente de trabajo pues, saludable para todas las personas. Gracias a esta investigación se pudieron ubicar estos factores de riesgo, los cuales se tomaron en cuenta para elaborar después propuestas y atenderlas y erradicarlas de la mejor manera. Estas propuestas se tuvieron en base a las medidas que ya imparte la norma 035 y fueron 4 propuestas, que es realizar procedimientos en el cual determinen ya claramente las tareas y responsabilidades que el trabajador tenga, el involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones sobre organizaciones dentro de su trabajo, el mejorar el margen, libertad y control sobre su trabajo por parte de los trabajadores y de los superiores para poder así impulsar a desarrollar nuevas competencias y habilidades por ambas partes. Y por último, el programar reuniones periódicas para así abordar las áreas de oportunidad de mejora continua y que pues tengan un crecimiento tanto profesional y personal por ambas partes, los trabajadores y los superiores. Y pues ya por último podemos ver las bibliografías que se utilizaron para la elaboración de esta investigación. Muy bien, gracias por tu participación, Montserrat. Continuamos con la siguiente ponencia, la cultura en las organizaciones como factor de cambio para el desarrollo pleno de las mujeres. Se encuentra Osiris Solórzano Valencia. Buenas tardes, sí, aquí me encuentro. Buenas tardes. Adelante, Osiris, bienvenida. Gracias.
Bueno, muy buenas tardes. El ámbito en el que se encuentra este proyecto es el político-económico, y como eje temático tenemos la cultura de cambio en las organizaciones. El título, como antes se mencionaba, es la cultura en las organizaciones como factor de cambio, propiciando el desarrollo pleno de las mujeres. Este proyecto está elaborado y conformado por la doctora Hilda Ofelia Eslava Gómez, la doctora Rocío del Carmen Hernández Hernández y una servidora, Osiris Solórzano Valencia. Bien, tenemos que, pues durante muchos años, sí se le ha visto a la mujer como un ser humano que es está compuesto o que está compuesto, perdón, de inferioridad, o también que es incapaz de poder realizar ciertas tareas, sobre todo en la parte de las organizaciones. Inclusive antes se decía que no podían y no tenían derecho de poder votar o elegir libremente hasta de cómo vestir. También esto con el paso del tiempo fue causando una revolución para que nosotras pudiéramos tener un poco más de libertad. Pues ya si nos enfocamos en el mundo actual, esto realmente ha disminuido, pero cabe considerar que no se ha eliminado por completo. Pues también tenemos aquí que este rol de las mujeres pues se ha ido transformando, como bien lo decía, y pues ahorita el papel de la mujer es un poco más activo en la parte de las organizaciones, de las empresas, y se ha dado un poco más en el ambiente educativo. Pues también podemos considerar que queda muchísimo más que hacer en términos de equidad, porque a pesar de la oportunidad que se ha generado desde tiempos atrás en cuanto al empleo, sin embargo hay cierto número de cifras en la que todavía hay mujeres que les quitan ese derecho a poder trabajar. También podemos decir que también ha incrementado la parte salarial, y igual también con la toma de decisiones en cuanto a estrategias dentro de una corporación o de una organización. Se dice también que desde esa década de los 70s se le llamó una generalización del término de esa cultura de la organización o cultura organizacional. Como bien decimos, la influencia de la cultura en el campo organizacional, pues exactamente son reales, ya que reflejan sus efectos y estos podrían ser controlados, que es lo que dicen los autores Bonavia y Quintanilla. Ciertamente podemos decir que esa cultura organizacional es un conjunto de prácticas y valores que se tienen en común. Esto de acuerdo a esos diversos agentes que son los que van a ser los que van a propiciar ese cambio en una empresa. También cabe considerar que se fortalecen esos lazos laborales existentes dentro de una organización, que esto por lo cual va a generar ese sentimiento de identidad dentro de esa empresa para fomentar un mejor desempeño entre los miembros de esa organización. Mencionando también a este autor, Kurt en 2001 y Eicher en 2005, ellos dicen y explican que las mujeres han aportado numerosas configuraciones de responsabilidad, de liderazgo
entre otras, dentro de las organizaciones, de las cuales el liderazgo en la actualidad ha sido muy importante, porque esta es la clave en la que la organización o empresa en la que están inmersas va a tener y va a siempre ser conducida al éxito, pues siendo, como dice aquí, su aportación en cantidades no muy grandes, pues se ha demostrado esa satisfacción de que el desarrollo pleno de la mujer se ha demostrado con los trabajos que se realizan dentro de la misma. También cabe considerar que pues nosotras como tal tendemos a utilizar mucho, digamos que gran parte de nuestro cerebro, entre ellos podríamos decir el hemisferio derecho, por lo cual esto nos causa que nosotras tengamos un poco más la habilidad para poder desarrollar muchísimas más tareas a la vez y con menos errores. Esto es lo que nos causa en gran parte esa ventaja dentro de las organizaciones, por lo cual en el ámbito, si nos enfocamos por ejemplo en el ámbito educativo, ahorita que hay más mujeres dentro de la misma, y si nos enfocamos también en la parte de la investigación, las mujeres están sobresaliendo sobre esa parte. Entonces, esto quiere decir que si nosotros pudiéramos dejar que las mujeres pudieran participar libremente y que hubiera una equidad, en este caso para que estén dentro de cualquier organización y poder generalizar, sí se va a poder llevar un desarrollo pleno de la mujer, y la mayoría de las empresas pueden tener siempre el éxito que se espera. Y bien, tenemos aquí las referencias de la investigación, y eso sería mi participación. Muchas gracias. Muy bien, gracias Osiris por tu participación. Continuamos con la siguiente ponencia: vulnerabilidad y discriminación de la mujer en el actual y cambiante mercado laboral. No sé si se encuentra con nosotros el maestro Jesús Hernández del Real o la maestra Blanca Lidia Ramos González. Sí, aquí estoy presente para la presentación. Ok, adelante. Bienvenida. Gracias. Ok, buenas tardes. Y presento el título del tema que nos toca, pues es la vulnerabilidad y discriminación de la mujer en el actual y cambiante mercado laboral. Su eje temático, pues es la cultura de cambio en las organizaciones, y podría pasar la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, el planteamiento del problema refiere a la discriminación laboral de las mujeres, causando daños psicológicos y emocionales en el entorno social, perjudicándolas porque se les niega la igualdad de oportunidades que tienen todas las personas. El tratar el tema de la discriminación laboral de las mujeres trabajadoras en las empresas e instituciones públicas y privadas, y así detectar estos problemas con oportunidad pertinente, su disminución con nuevas expectativas para brindarle a las mujeres oportunidades de desarrollo laboral. El papel que juega la mujer de hoy es muy importante en su búsqueda de mejores oportunidades laborales ante el desafío que le plantea la misma sociedad,
bueno, en la actualidad aún podemos ver la discriminación que la que sufrimos las mujeres, ya sea por el color de piel, por tu condición económica, aún se sigue viendo y es algo en lo que todavía, bueno, en un momento vamos a presentar. Podría cambiarlas, gracias. Bueno, el objetivo es conocer si las mujeres trabajadoras sufren discriminación laboral y qué sentimientos les provoca al ser discriminadas y no ser tomadas en cuenta en su lugar de trabajo. Bueno, y la metodología se consta de 6. La primera es la metodología con enfoque cuantitativo. La número 2 es diseño no experimental. El número 3, estudio longitudinal. 4, tipo de investigación descriptivo, explicativo. El 5 es el método hipotético deductivo y el número 6, la muestra no probabilística convencional. Y bueno, a continuación, podría pasar, vamos a mostrar lo que es, por medio de preguntas, los resultados que se obtuvieron. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál es su último nivel de estudios concluido? Bueno, se muestran primaria, secundaria, bachillerato y la universidad, y los resultados que se obtienen de acuerdo a su rol profesional es que el 58.3% no coincide con su puesto actual, mientras que el 41.7% sí coincide con su puesto. ¿Podría pasar la siguiente? De acuerdo a las mujeres encuestadas, su rol profesional su último nivel de estudios fue el bachillerato, con el 51.7% y el 40% la universidad y un 8% la secundaria. Podemos ver que el 58.3%, como se mostraba, pues no coincide y el 41.7% pues sí coincide con su puesto. La siguiente pregunta es, ¿ha sufrido discriminación en su lugar de trabajo? Bueno, la respuesta es sí, no y tal vez, y los resultados que se obtuvieron fue que el 48.3% de la población sí ha sufrido discriminación en su lugar de trabajo. El 33.3% no ha sufrido y el 18.3% tal vez ha sufrido discriminación laboral. De acuerdo a los resultados, podemos conocer que aún en la actualidad la mayoría de mujeres sufren discriminación laboral. ¿Qué sentimientos le provoca al recibir discriminación laboral? Bueno, se manejaron 5. Uno es la tristeza, la alegría, el enojo, la indiferencia y la decepción. Y se observa que el 35% de las encuestadas les genera tristeza ser discriminadas. Al 25% les provoca decepción, al 25% enojo, mientras que el 15% es indiferente, lo cual es consecuente, causa desmotivación, sentimientos negativos porque no se les reconoce su trabajo. Y evidentemente pues causa problemas psicológicos también. Considera que las mujeres conocen sus derechos y responsabilidades que la ley otorga. Y bueno, se observa que el 61.7% respondieron que no, por falta de información, por lo que es necesario incrementar programas de capacitación acerca de los derechos laborales. El 38.3% señala que sí conoce sus derechos y esto indica que se interesen por saber sobre sus derechos y sus obligaciones. Y bueno, para ir concluyendo, se concluye que actualmente existe un alto índice de mujeres discriminadas laboralmente y la causa principal es porque no saben cuáles son los derechos y responsabilidades laborales por falta de conocimientos y por la poca información acerca de este tema. También se observó que la discriminación provoca en las mujeres sentimiento de tristeza. Por ello es importante tomar en cuenta que se promuevan programas de capacitación constantes sobre sus derechos y responsabilidades. Asimismo, es necesario se brinde atención psicológica a las mujeres que han sufrido
o sufren discriminación laboral debido a sus efectos de la salud mental, lo cual disminuye su autoestima, rendimiento laboral, así como su estabilidad emocional. Y bueno, también para mencionar que debemos seguir fortaleciendo y seguir humanizando a todos, tanto hombres como mujeres, seguir en esa lucha constante en contra y para disminuir lo que es la discriminación laboral. Y bueno, muchísimas gracias. Estoy aquí para lo que se le ofrezca. Muy bien, gracias por tu participación. Estamos terminando el primer bloque con esta participación. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos unos minutitos para dar inicio al otro bloque. Pueden alzar la mano quien quiera preguntarle a algunas de las ponencias que ya se presentaron. Adelante. Bueno, en lo que van indicando quiénes tienen, si no lo pueden aquí escribir igual en el chat, vamos revisando, pero yo tengo una pregunta. Al último, la última ponencia, hablabas de unas propuestas de difundir los derechos y responsabilidades, Citlali, pero había una importante que comentabas de que la atención psicológica es importante hoy en día. Sabemos que la salud mental. ¿Qué han platicado o cómo sería esa atención psicológica? ¿De qué manera se puede llevar a cabo en las instituciones? Bueno, habíamos planteado lo que es por medio de talleres, el desconocimiento de la información sobre los derechos desde ahí, partir desde ahí, desde qué, o sea, cómo nos dañan también psicológicamente. Hablamos también del daño, por ejemplo, que sufren las mujeres en la discriminación respecto al acoso. ¿Qué nos hace sentir eso? ¿Qué poco valor sentimos? Todo ese sentimiento de tristeza a veces se lo lleva la mujer, ¿no? A la familia, a las casas. Entonces, ¿por qué no tener un espacio donde se pueda compartir por medio de talleres, de pláticas, donde podamos pues platicarlo con personas adecuadas, informadas y pues psicólogas, ¿no? Que nos puedan ayudar en ese aspecto, porque yo siempre he dicho, es primordial la salud mental, porque a partir de ahí, o sea, está bien tu cuerpo, lo que es tu organismo, todo tú, para poder pues mejorar y transformar tu casa, tu vida, tu todo. Entonces, bueno, nos proponíamos talleres. Está excelente. ¿Y ya lo han platicado aquí para implementarlo aquí en la universidad con las profesoras? No, todavía. ¿No? Vamos a hacer la propuesta. Excelente, muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Pueden alzar la mano? Bueno, creo que no hay más preguntas. Estoy checando aquí. Bueno, vamos a dar inicio entonces al segundo bloque con la participación de la ponencia Análisis de las políticas públicas sobre el empoderamiento económico de las mujeres. Tenemos aquí a la doctora Ana Berta Vidal Fósil. ¿Qué tal? Un gusto verla, doctora. Es su micrófono, nada más activarlo. El micrófono. No se le escucha. Sí. Discúlpeme que no estaba yo, sí estaba, por eso puse la cámara, porque no pude yo entrar a lo que es mi correo en sí, pero ya lo logré. Las diapositivas las traigo yo, si me permiten compartirlas, porque creo que... Si nada más verifique, doctora, si lo puede compartir. Si no lo puede compartir, nos pueden platicar y luego enviarla. Nos indicaron que la envía al correo del sindicato para que la tengamos. Muy bien. Parece ser que no se va a poder compartir las diapositivas, pero lo voy a platicar porque resulta que como no me llegó la carta, entonces yo ya no la hice, pero las tengo. Ok, adelante. Este tema
obedece mucho a las políticas públicas en las cuales se han formulado a lo largo de muchos años. Estamos hablando de políticas que se formularon desde cuando empezaba lo que era la equidad de género, después lo que se dio como la paridad de género y luego lo que es la igualdad de género. Cuando nosotros comenzamos, la primera, la igualdad de género, cuando nosotros comenzamos con este tema en las políticas públicas, lo que se veía es que las mujeres en sí empezaron a agruparse y a sentir que ya no podían caminar atrás de una persona, de un hombre, y que deberían, en aquel entonces, sus políticas eran de que deberían de caminar al lado de un hombre. Esas fueron las primeras reuniones que se llevaron a cabo por parte de organizaciones internacionales, nacionales, y que dieron la pauta para que las mujeres empezaran a tener presencia con voz y votos en muchos lugares. Esa fue la igualdad en la cual se pedía que tanto el hombre como la mujer pues ya tuvieran los mismos derechos. Fue una lucha incansable, sobre todo porque si nos vamos a la génesis de lo que es la organización en sí, de las primeras mujeres que fueron organizando otras y a otras, pues podemos darnos cuenta de que hay una labor atrás de una organización muy fuerte y que viene desde muchos años, ya sea del ámbito político, económico, social o cultural. Luego de esa etapa, cuando ya se tenían a las organizaciones que se peleaban por los derechos de las mujeres para que tuviéramos voz y votos en esta sociedad de puros hombres, ya vino otras políticas que se fueron abriendo conforme las mujeres iban alcanzando cierto empoderamiento en la vida cotidiana, sobre todo en las profesiones, porque las mujeres ya empezaban con sus profesiones, que fue la equidad, la paridad de género. En la paridad de género empezamos los pleitos y todos los agarres de que por qué el 40 y 60, ¿por qué el 30 y 60? La mujer el 40, parece ser que nos lo estaban regalando, de que ya nosotros teníamos oportunidades un 40% y los hombres ya tenían oportunidades un 60%. Ahí fue una lucha también ardua para lograr llegar a lo que es el 50-50. Para eso tuvieron que pasar muchas cosas. Por ejemplo, la mujer empezó a prepararse, a meterse a los terrenos, como el box, que solamente eran para hombres. Hoy en día podemos ver mujeres que están sirviendo gasolinas, estamos viendo mujeres que están en la refinería. Anteriormente, lo que son las refinerías y sobre todo las que están en el mar, esos lugares, una mujer no podía entrar. El helicóptero no la llevaba. Entonces, ahora sí, a las ingenieras petroleras sobre todo, ya están allí, ya pueden entrar y ya pueden dormir en algunos de los camarotes que tardan 15 días en el mar, en las plataformas marinas, y luego bajan. Antes, ¿dónde se iba a ver eso? Ni siquiera nos daban la oportunidad de conocer la infraestructura de lo que era las plataformas marinas. Entonces, en esta paridad de género, como que fuimos peleando, así como se pelea el régimen capitalista, de las competencias, de la calidad y todo, fuimos peleando también esos lugares, esas posiciones, para que empezaran a ver que sí existíamos. Y son políticas donde ya el derechos humanos entraron más fuerte, las políticas de gobierno se hicieron más estables. Sin embargo, todavía con Enrique Peña Nieto, yo recuerdo que habían puesto en una de las diputadas, ¿sí?, del Congreso, habían puesto por ahí una iniciativa para que las mujeres se ampliaran más los derechos, y parece ser que la pusieron en una parte transitoria y eso no gustó, sino que querían que tuviera pues un número dentro de las leyes, ¿no? ¿Qué capítulo iba a ser, en qué capítulo iba a estar y así? Bien,
A lo largo de estas políticas que se fueron mejorando a raíz de la participación de las mujeres, pues vino otra política, la igualdad. Ya no nada más queremos el reconocimiento, queremos que seamos iguales, sino que nos reconozcan y que se respeten, sobre todo la dignidad de las mujeres. Uno de los problemas de la dignidad es la inseguridad. Una inseguridad en la cual ha vivido las mujeres y que podemos ver violaciones sexuales a sus derechos, que no pueden andar en la calle, la desaparecida, las trata de blanca, en fin, una serie de temas que ya la mujer con el empoderamiento que tiene, que han alcanzado, ya sean en su preparación o porque hay grupos de mujeres que de alguna manera se puede decir que la han adoctrinado, hoy en día se llevan a cabo grandes manifestaciones. Ahorita estamos aquí hablando de las mujeres, pero allá afuera están mujeres caminando, están mujeres protestando porque tengan una mejor forma de vida, porque sean escuchadas y sobre todo por la dignidad. Esas son las 3 etapas en las cuales yo puse a lo que es la políticas económica. Hemos visto que en esta última etapa han sido muy fuertes lo que es las manifestaciones que han costado más de 30,000 millones de pesos al gobierno federal debido por los grandes destrozos que las propias mujeres hacen, pero es porque cada vez que hay un problema de feminicidio, lo primero que hacen las mujeres es agruparse. Agruparse ya sea en una comunidad o ya sea en un estado. Entonces, la mujer ya tiene la voz cantante de que si algo pasa, de inmediato se agrupa. A nivel nacional, a nivel internacional, es lo que se ha visto. Por esa razón, mis conclusiones que yo pongo es que el gobierno federal y los gobiernos estatales tienen que continuar creando y dando más acceso a las mujeres, porque uno de los problemas que aún no se termina y que lo hemos vivido en la universidad, y lo voy a decir con mucha madurez en esto, el acoso sexual. Lo vivimos hace poco. Dicen por ahí que muchos maestros, profesores, ya no están en la universidad porque se les comprobó el acoso sexual. Pero las mujeres no nos podemos quedar en eso. ¿Dónde está la dignidad de nosotros? Necesitamos también que lo presenten, que lo publiquen, que lo monitoreen, que lo exhiban públicamente, vaya. ¿Por qué? Porque es la manera de que nosotros podemos sentir que en realidad se hizo justicia. Muchos que ya se fueron de la universidad por acoso sexual, se fueron por la puerta de la cocina. Pero ¿qué pasa? Ahí están trabajando que si en el gobierno, que en otra parte. Y en realidad el delito del acoso sexual lo debemos de equiparar también como un delito de homicidio, como un delito de otra índola. ¿Por qué? Porque sí nos duele. Sí nos duele en realidad. Pues ese es el tema que me atrae a mí en cuanto al análisis de las políticas públicas, en cuanto al apoderamiento de las mujeres en la materia económica. Las mujeres han crecido muchísimo, pero aún falta. La economía que la mujer puede dejar, pues se lo está ganando a pulso y se lo seguirá ganando. Muchas gracias, maestra Laura, y agradezco que me haya permitido la participación sin diapositiva, pero espero que le haya gustado el mensaje. Sí, maestra. Gracias. Bienvenida. Muy bien. Continuamos con la siguiente ponencia. Como título lleva Participación de las mujeres en las universidades públicas estatales. Se encuentra ya Jenner Torres Vázquez. Sí, maestra, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, si bien es cierto, el día 8 de marzo no se felicita a las mujeres, sí es importante reconocer este día como una fecha especial que representa pues toda esta conquista histórica que ustedes y sus antepasadas han logrado a partir de reconocer justo esa condición de desigualdad que tienen ustedes frente a nosotros los hombres. Y bueno, en ese sentido, la ponencia se titula La participación de las mujeres en las universidades públicas estatales.
fue realizada de forma conjunta por un servidor, Jenner Torres Vázquez, por las doctoras Beatriz Pérez Sánchez y María del Carmen Navarrete Torres. Siguiente, por favor. El objetivo de este trabajo consiste en analizar la participación de las mujeres en la integración de los órganos de dirección de las universidades públicas estatales. Es una investigación de tipo documental con un alcance descriptivo que se apoya en fuentes bibliográficas y en sitios web, en los sitios web de las universidades. Siguiente, por favor. Como sabemos, la educación superior en México es un sistema complejo, dada esta diversidad de instituciones que existen. Sabemos que el sistema de la educación superior en México se divide o se clasifica en distintos subsistemas, de tal forma que tenemos las universidades públicas estatales, las universidades públicas de apoyo solidaria, los institutos politécnicos, las universidades politécnicas, los institutos tecnológicos, las universidades interculturales. Cada subsistema creado en función de responder a las demandas que tiene la población estudiantil. Y en ese sentido también vamos a identificar que las universidades tienen una heterogeneidad de su matrícula dada esta diversidad cultural que existe en nuestro país. Y bueno, otra condición de heterogeneidad pues es la infraestructura. Hay universidades que tienen mejores condiciones de infraestructura respecto a otras y eso también tiende a ser un diferenciador respecto al acceso que tienen las mujeres a participar en estas instituciones. Sin embargo, es claro que cada vez se reclama una mayor participación de las mujeres en los distintos espacios de dirección y decisión, en este caso, pues, a referirnos a las universidades públicas estatales. El sistema de educación superior se clasifica, les decía ya, en universidades, en institutos tecnológicos, también en los ahora centros públicos de investigación CONACYT, así como también se me pasaba en las escuelas normales públicas. Entre las instituciones de educación superior que integran el gran sistema que implica la educación superior en nuestro país, es importante destacar que las universidades públicas estatales son las que atienden el mayor número de estudiantes. Estas universidades son organismos públicos descentralizados de los gobiernos estatales que fueron dotados de autonomía por la legislación local y que han sido creadas a partir de un decreto local. Además, cada universidad pública estatal cuenta con su propia historia. Tenemos universidades de mucha antigüedad y otras más recientes, como puede ser el caso de la Universidad Autónoma de Occidente, que recién obtuvo su autonomía no hace más de 5 años. En nuestro país hay 35 universidades públicas estatales, una por cada estado de la federación, con excepción de la Ciudad de México, de los estados de Chihuahua, Campeche, Sinaloa y Sonora, que cuentan con 2. Siguiente, por favor. En esta tabla, siguiente, por favor. Ok, en esta tabla se detallan las 35 universidades públicas estatales que existen en nuestro país. La más reciente, decía yo, era la Universidad Autónoma de Occidente en el estado de Sinaloa, que en 2018 obtuvo su autonomía. Aquí podemos identificar, como ya les decía, cada entidad tiene una universidad pública estatal, con excepción de los estados de Campeche, por ejemplo, que tienen a la Universidad Autónoma de Campeche, a la Universidad Autónoma del Carmen, el caso de Sinaloa, que está la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero también está el caso de la Universidad Autónoma de Occidente, el caso de Sonora, que tiene a la Universidad de Sonora, pero también al Instituto Tecnológico de Sonora, y el caso de Chihuahua, que tiene a la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero también a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Siguiente, por favor. Bueno, se asume que una de las maneras efectivas de inducir a un cambio en la situación actual de la mujer es mediante su inclusión activa en las tareas de educación. El hecho de que las mujeres dispongan de mayores condiciones de acceso a la educación implica, o se asume, se verá reflejado en mejores condiciones de vida. Desde la lógica de desarrollista, se asume que una mujer, cuando dispone de mejores condiciones de acceso a esas oportunidades que el Estado debe dar, mejores serán sus condiciones de vida, de tal forma que ahora sabemos que las mujeres, al insertarse en el mercado laboral, disponen de mayor dependencia en relación a los hombres, y eso les permite, pues, disponer de ciertas libertades, como puede ser la libertad económica, de la cual antes no se disponía.
Ahora, es importante destacar pues también que el hecho de que las mujeres puedan ser insertadas dentro de la educación superior, pues les permite mejores condiciones de vida a lograr obtener este acceso a conocimiento, pero también a la especialización de la que se ha hablado en esta economía del conocimiento. De ahí que sea importante que las mujeres participen en este sector de la educación. Siguiente, por favor. En la gráfica puede identificarse que en las 32 entidades vemos que ha habido una mayor participación de las mujeres respecto a los hombres. Podemos ver que en este caso las barras azules representadas por las mujeres implican más allá del 50% de la integración en la educación superior en cada una de las entidades, lo cual evidencia que en este discurso de que las mujeres cada vez están siendo más incluidas en la educación. Siguiente, por favor. En la gráfica 2 podemos identificar que, siguiente, por favor, que en las universidades públicas estatales, de las cuales estamos hablando, de las 35, ha habido una mayor integración de las mujeres. Vemos cómo oscilan entre el 42 y el 62%. Es decir, vemos que hay una mayor participación de las mujeres en estas universidades públicas respecto a el caso de los varones, lo cual demuestra que cada vez está presente más las mujeres como estudiantes en la comunidad estudiantil. Siguiente, por favor. Sin embargo, lo que es importante denunciar, porque así debe ser visto, es el hecho de que para 2020, de acuerdo con las estadísticas de la NUES, la participación de las mujeres como profesoras universitarias no era superior al 18% en promedio en las universidades públicas estatales, lo cual contrasta con este discurso de inclusión de la mujer, pero parece estar siendo únicamente limitado a la condición de estudiante, no hacia su condición como profesora universitaria. Siguiente, por favor. Ahora, sabemos que la función del profesor universitario o de la profesora universitaria ahora ya no solo se limita a la condición de ser docente o de estar frente a clases. La lógica de la universidad de la educación superior implica que los profesores también se dedican a la investigación. Y aquí vemos que ocurre una situación similar. En la investigación, la participación de las mujeres sigue siendo menor en comparación a otros campos del mercado laboral, puesto que se identifica que solo el 20% de los investigadores corresponden al género femenino. Es decir, el 80% siguen siendo hombres. 8 de cada 10 investigadores son hombres y solo 2 son mujeres. Y esto, pues, llama la atención porque si estamos hablando de que cada vez más mujeres están siendo incluidas en su condición de estudiante y así también lo vemos en el caso de los estudios de posgrado, cada vez más mujeres están incluyéndose o están accediendo a este nivel educativo, vemos que aún el mercado laboral, particularmente en el caso del ámbito académico de las universidades, no logra atraer a esas mujeres que se han formado para incluirse y ser formadoras y reproductoras de sus compañeras mujeres. Como consecuencia de este reducido número de profesoras e investigadoras, aunado a esta condición estructural existente que las mujeres tienen que superar, que es la falta de confianza para que ellas asuman estos puestos de responsabilidad, pocas veces se encuentran en puestos académicos como rectoras, directoras de escuelas o facultades. Siguiente, por favor. Es de verdad sorprendente. Siguiente, por favor, en la siguiente diapositiva, identificar que en el caso de nuestro país, de las 35 universidades públicas estatales, solamente 2 universidades públicas cuentan con mujeres rectoras. Es el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro con la doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca y el caso de la Universidad Autónoma de Occidente con la doctora Silvia Paz Díaz Camacho, lo cual evidencia que la falta de acceso de las mujeres a los puestos de primer nivel en México evidencia la existencia de una segregación vertical en los puestos de toma de decisión al interior de las mujeres. Las causas de esta situación de la mujer en la educación superior no tienen sus orígenes per se en las instituciones educativas, pues estas asumen institucionalmente un trato igualitario tanto a hombres como mujeres. Es decir, institucionalmente no existen limitaciones para que las mujeres participen, pero ya sabemos que esa reducida participación de las mujeres deriva no de una condición institucional, sino de una condición estructural en donde sí existe una discriminación hacia las mujeres. De ahí que se requiera pues mayores acciones afirmativas en favor
de que las mujeres puedan participar en estos espacios, como es el caso de la dirección de las universidades, asumiendo que de origen ya tienen una condición de desigualdad. Hace un rato las profesoras mencionaban el hecho de esta doble jornada que las profesoras tienen que vivir, o lo que ocurrió en el teletrabajo. Está demostrado, y hay estudios que han demostrado que las mujeres durante esta etapa de teletrabajo decidieron, o cuando tenían que hacer trabajos a distancia, se dieron los espacios preparados para esa función, como el caso de despachos o habitaciones particulares para que los hombres pudieran trabajar, en tanto que ellas estuvieron trabajando desde el comedor, desde la cocina o desde instalaciones no adecuadas para esa función, lo que evidencia esto que ya sabemos, esta desigualdad que existe de las mujeres respecto a los hombres. Bueno, finalmente, a manera de conclusiones, es importante destacar que el sistema educativo mexicano pues no propicia por sí sola la desigualdad entre los hombres, que existen otros factores, pero que sí es importante tomar en cuenta la condición estructural y los elementos tanto socioculturales como psicológicos para analizar la participación de las mujeres en los espacios, en los distintos espacios públicos, en este caso, las universidades. Además de los resultados obtenidos, destaca que si bien es cierto, hay un mayor número de mujeres que ahora estudian una licenciatura o un posgrado, no se identifica que en los espacios de dirección y de toma de decisiones dentro de las universidades la presencia de mujeres sea superior, es decir, es muy reducido en comparación con otros espacios de la vida pública que se han logrado avanzar, como el caso de los poderes legislativos locales, los poderes ejecutivos locales, así como el legislativo federal o el poder judicial. Vemos que a partir de la normatividad y las distintas acciones afirmativas se ha logrado que cada vez participen más mujeres, pero no parece ser así en el caso de las universidades. Pues es cuanto. Muy bien, gracias. Muy importantes esos datos estadísticos que nos muestran. Gracias. Muy bien. Seguimos con la participación de la ponencia, brecha salarial en mujeres, desafíos para la construcción de igualdad en el mercado laboral. Se encuentra María Antonia Hernández Hernández. Muy bien, adelante, bienvenida. Buenas tardes. Vamos a hablar acerca de la brecha salarial en mujeres, desafíos para la construcción de la igualdad en el mercado. Los tres con estudios en psicología. Disculpe, ¿no se escucha? ¿Se escucha? Ya, ahora sí, ya escuchamos. Ok, muy bien. Bueno, para hablar de la brecha salarial, como indicaba, pues tenemos que hablar acerca un poco de la historia de la mujer. Sí, voy acá. Se corta el audio. ¿Tienes problemas de red? Sí. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Sí, ya. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, para hablar de la brecha salarial tendríamos que hablar acerca
bueno, la historia de la mujer, como la historia de la mujer. Disculpe, ¿se escucha un eco ahí? Hola, ¿ahora sí me escuchan bien? Sí, ahora sí, adelante. Perfecto. Mil disculpas por las conexiones. Bueno, comienzo. Para hablar acerca de la brecha salarial en mujeres, tendríamos que hablar también un poco de historia y que no es relativamente tan larga. Estamos hablando de que a partir de la década de los 50 es que la mujer decide crecer profesionalmente y deja el hogar, que era el contexto en el que se desarrollaba hasta aquella fecha, y decide crecer profesionalmente tanto a nivel de estudios profesionales como a nivel económico, es decir, a tener un trabajo, a tener un empleo, ¿no? Hablamos en 1950 apenas de la historia de las mujeres blancas y obviamente de las mujeres blancas y de los derechos que se legitimaban o que buscaban legitimarse en las mujeres blancas. Y que bueno, tenían esta sed, esta ambición de lograr y de escalar profesionalmente. Y entonces, bueno, buscaban por medio de protestas en la década de los 60, que es una de las olas feministas, empezar a inmiscuirse en esta parte de tener empleo, un empleo formal y un empleo profesionalizante, un empleo dentro de una, que tuvieran ellas una educación universitaria para poder aspirar a un empleo formal, ¿no? Como lo tenían los hombres de gerentes, de ejecutivos, de vendedores, ¿no? Hablar de la brecha salarial entre hombres y mujeres, aunque parezca que no es lo que parece ser que es un fenómeno que no se ve, en la actualidad existe todavía y vamos a ver en qué manera existe. En la siguiente diapositiva, por favor, nos situamos. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Para hablar de la brecha salarial, como les dije, ¿qué era lo que estaba legalizado antes? Antes, pues evidentemente las mujeres no gozaban de una educación y tenían menor índice educativo. Otra que eran bajos las mujeres que pertenecían a un empleo o que eran empleadas. Otra que, bueno, era legal, era estipulado legalmente que las mujeres, por ser únicamente mujeres, aunque se desempeñaran en los mismos puestos, les tenían, o más bien les pagaban menos, ¿no? Era legal este movimiento, estamos hablando en las décadas de los 50, ¿no? Y existían estas condiciones marcadas socioculturalmente de género, que bueno, que era que la mujer no podía salir del hogar, que tenía que dedicarse al cuidado de los niños, que eran menos inteligentes, que no podían alcanzar el poder. La mujer debería de realizar las tareas domésticas, entre otras propias del género. La siguiente, por favor. La siguiente. Okay, gracias. Es en la década de los 60, en el movimiento, el movimiento feminista sale a las calles de Nueva York a exigir que las mujeres se integren a puestos laborales y tener derechos a la educación universitaria. Muchos de los factores que existían antes, en la década de los 50, acerca de la brecha salarial y de lo que criminalizaba a la mujer como trabajadora, se van erradicando. Sin embargo, en la actualidad permanecen todavía muchos estereotipos de género que han hecho que la mujer, bueno, siga desarrollándose en las esferas laborales, en las esferas profesionales, pero que las retiene todavía en el hogar. Y de las causas identificadas en la actualidad que ha permeado la vida de la mujer, que ha generado que la mujer no tenga un sueldo equitativo, es precisamente que, bueno, la mujer da a luz. Su factor biológico es que la mujer da a luz. Y entonces, al momento en que la mujer da a luz, en que la mujer es la que se embaraza, es la que adquiere la mayoría de la responsabilidad de los hijos. Es la que se tiene que pedir los días de descanso en el trabajo porque ya está a punto de aliviarse. Es la que tiene la cuarentena, ¿no? Los 40 días de reposo y de descanso después del parto.
Y entonces, precisamente, bueno, este factor de ser madre es lo que ha permeado la sociedad hoy en día y es uno de los factores, vamos, que detienen esta calidad de vida profesional y laboral de la mujer. Así las mujeres sean abogadas, sean doctoras, sean docentes, sean políticas, siempre se va a esperar que la mujer esté a cargo del hogar. Y esta idea pues es concebida a partir de la idea de que la mujer es madre y que debe dedicarse al cuidado de los hijos y no a la labor. ¿Qué son los desafíos para la construcción de la igualdad en el mercado laboral? Aquí, en estos desafíos que viven las mujeres son una situación de vulnerabilidad por género y de pobreza. Trabajos que están feminizados, menos remunerados que los trabajos socialmente masculinizados y el reparto desigual en las tareas de cuidado no remunerado. Esta situación la podemos ver actualmente generada por la crisis económica que se vive por la pandemia, ya que al estar las mujeres inmersas en el hogar muchas veces, pues se quedan al cuidado de las personas, no sé, hijos o personas adultas que viven con ellos. Entonces, hubo un rezago en esta parte de avanzar hacia los trabajos que podría hacer una mujer dentro de esta construcción de igualdad en el mercado laboral. Entonces, hablar de trabajos feminizados es hablar de que muchas veces se categoriza o segmenta el mercado laboral. Por ejemplo, muchas veces lo vemos cuando pasan a las universidades, hay más mujeres en ciertas licenciaturas que en otras, como las ingenierías, por ejemplo. Unas están más feminizadas que otras y eso también crea una brecha salarial en las mujeres. La siguiente, por favor. Bueno, sin embargo, a pesar de que la maternidad, vamos a llamarlo así, es un factor que todavía existe y que hace que la equidad laboral no se consolide, se ha demostrado que las mujeres, al mismo tiempo que laboran, pueden realizar el trabajo del cuidado, ¿no? Y pueden ser productivas en ambas situaciones, tanto en el cuidado como en el aspecto laboral. Buscan acelerar los procesos laborales y buscan realizar de calidad su trabajo, pero en un tiempo menor, para así pasar este tiempo también al cuidado del infante, ¿no? Y bueno, a pesar de tener también el apoyo del hombre, se ha demostrado que la mujer logra pasar 9 horas más que el hombre en su tiempo libre con los hijos, así tengan el mismo horario laboral. ¿Por qué esto es importante? Porque, bueno, a pesar de que la maternidad se preconcibe como un detenimiento que no hace que se avance en cuanto a la proporción de los salarios justos, se ha demostrado que las mujeres trabajan y que las mujeres también pueden hacer el cuidado de los hijos y que, claro, ¿no? ¿Esto qué implica? Bueno, y nosotras tal vez en algún momento como mamás lo van a poder sentir, lo van a poder vivir, ¿no? Es que el niño ya se enfermó y que tiene que ir al médico, que tienen que rechazar la junta, que no pueden acudir a las comidas con los jefes, que no pueden, que tienen que ir a juntas escolares, o sea, todas estas cuestiones que quedan a cargo exclusivamente de un solo padre. A pesar de que los padres puedan estar trabajando en la misma institución, en el mismo puesto, siempre va a haber uno de ellos que se va a dedicar al cuidado de mayor forma o de mayor manera, se va a dedicar al cuidado de los hijos. Y pues por lo general, va a ser siempre la mamá, ¿no? Entonces, bueno, lo que dará todo no puedo acudir a la junta, tengo que llevar al niño al médico, esto va a llevar inevitablemente a que, bueno, la mujer se vaya rezagando también en los puestos laborales y que a pesar de que el hombre esté en el mismo puesto laboral, sea quien tenga mayor avance, sea quien tenga mayores puestos laborales, porque, bueno, él no afecta en su camino laboral y sí, en este caso, la mujer, ¿no? El nacimiento del hijo no solo afecta la cuestión
de nosotras como mujeres profesionalizantes, sino también afecta a la economía familiar. Es decir, pues lo que ingresa a la familia, evidentemente, siempre, nunca nos han dicho a nosotras, tienes descuento, ¿no? Tienes descuento en el supermercado por ser mujer, ¿no? O sea, tenemos que pagar igual, y la economía que ingresa a la familia es la de nosotras y la de nuestra pareja, pero también, o sea, nunca nos han hecho un descuento, y a pesar de ello, ganamos menos, ¿no? Equitativamente. ¿Cuánto ganan las mujeres de acuerdo al índice recopilado en la revista en el periódico del Economista? Bueno, pues el Economista dice que cerca de 17.9 millones de mujeres en México viven ocupadas, tienen un trabajo laboral. Sin embargo, es mayor el porcentaje de mujeres, en un 34%, que llegan a ganar al mes de 5,000 a 7,900 pesos. Y un porcentaje súper pequeño de la población, que es el 4%, llega a ganar arriba de 13,200 pesos al mes. Adelante, por favor. Esta brecha salarial no solo afecta a lo laboral, también afecta a lo académico. De acuerdo a Joy, en 2018, en un estudio que recopila acerca de la actividad académica de las investigadoras y de los docentes universitarios, o sea, en universidades, institutos de educación superior, se ha recopilado que, bueno, también el índice de percibir en cuanto, bueno, no sé si ustedes se desarrollen en actividades del Sistema Nacional de Investigadores, del SNI, el reconocimiento SNI, dice que, bueno, un candidato y los diferentes niveles, ¿no? Siempre hay un ingreso mensual fijo para mujeres y un ingreso mensual fijo para hombres. Es una pequeña varianza, pero esto nos hace simplemente también estar estancados, no solo en la brecha o no solo en la economía laboral, sino también en la economía académica. O sea, también afecta al sector académico. La que sigue, por favor. Esta ganancia pues se ve seriamente afectada, ¿no? Hacia los ingresos de la mujer. La brecha salarial no es tanto por ser mujer. Hay algunos teóricos que sostienen que la brecha salarial no se sostiene por solamente por género, sino también por el hecho de ser simplemente madre, ¿no? Los índices percibidos mundialmente, la mujer gana $0.97 por cada dólar que gana un hombre. Es decir, ese es el estándar más alto de la mujer soltera. Eso significa que la maternidad es una penalidad, se le concibe, ¿no? Algunos teóricos la conciben como una penalidad porque pues se tiene que pagar también por ser madre, ¿no? Y esto es en el ámbito profesional. Algunas mujeres, claro, no perciben que la maternidad sea una penalidad. Al contrario, hay mujeres que queremos pasar el tiempo con nuestros hijos, que queremos aprovechar también nuestros empleos, que queremos desarrollarnos laboralmente, pero que pues evidentemente no podemos dividirnos, ¿no? Entonces, pues habrán que tomar serias decisiones que nos harán pensar que el cuidado de los hijos es mucho más importante, ¿no? Que tenga un valor intrínseco más elevado que tener un puesto ejecutivo alto o algo así, pero siempre y cuando la maternidad va a ser como que un detonante en la brecha salarial. Esto también, cuando decimos que $0.97 gana cada mujer por cada hombre que gana $1, pues hablamos de mujeres solteras, ¿no? Como les dije, no son mujeres que sean madres. Algunas cifras que se dan durante la pandemia, que se dieron, que el INEGI que recuperó fue que 11 millones en hombres y 28 mujeres son una población no económicamente activa. Aquí podemos observar que son más las mujeres que están no en el área laboral. Las barreras que han obstaculizado el desarrollo económico laboral de las mujeres son los aspectos personales, de género, socioculturales y organizacionales. Esto nos permite visibilizar la brecha salarial, así como la falta de oportunidades, condiciones y de seguridad laboral que afectan a las mujeres, lo cual les coloca en una desventaja, incertidumbre para el desarrollo profesional y económico. Actualmente también el INEGI menciona que las mujeres, hombres y mujeres, al momento de ingresar a la educación, en la parte de pasar a la universidad, son más los hombres que están dentro de la universidad que las mujeres, y al momento de salir igualmente.
Entonces, esto también crea una brecha salarial porque crea un rezago educativo al momento de poder ingresar a un mejor trabajo con mejores salarios. Y aparte, en algunas organizaciones hay discriminación hacia las mujeres jóvenes, hacia las madres solteras, todo este rango de mujeres. Entonces, esta brecha pues se visibiliza en esta parte. Y no olvidemos que los artículos, como el artículo 23 de la Declaración de los Derechos Humanos Universal, menciona que toda persona tiene derecho a trabajar y a realizarse profesionalmente y a la búsqueda de un empleo sin ser discriminado. Y tanto también en el artículo 123 de la Constitución Mexicana, que también menciona lo mismo, el artículo 5 de la Constitución Mexicana, que nos menciona que toda persona tiene derecho de acceder a poder profesionalizarse en algún trabajo. La siguiente, por favor. Ok, de acuerdo a Nuria Varela, también en un estudio realizado en 2020, existe algo que se le conoce, o el fenómeno mejor conocido como la precarización femenina. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que se ha creado a partir de la estructura capitalista de un mundo occidental que fuertemente pelea por el capital, que fue muy consumista. Se ha realizado o se ha creado una nueva clase social, de acuerdo a lo que propone Nuria Varela. Y es que, bueno, existe esta clase de precariedad femenina. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, a partir de que la mujer se ha asumido como una persona que no tiene oportunidades laborales, empieza a sexualizar su figura y, bueno, empieza a crear fuentes de ingreso a partir de lo que el cuerpo constituye, ¿no? La industria del porno, los vientres del alquiler son escenarios laborales de explotación, de violencia femenina, que precarizan a la mujer y que, bueno, no importa si tú estás usando tu libertad de pensamiento para poder ejercer un trabajo de este tipo, lo que estás usando a cambio es tu cuerpo y lo estás usando por una necesidad, porque no tienes el recurso, porque no tienes una oportunidad de empleo fija, definida, ¿ok? Entonces, bueno, la filosofía neoliberal explota a estas mujeres económica y sexualmente. Feminiza la pobreza, existe la brecha salarial, nos dan trabajos precarizados, la economía está sumergida en el ámbito de las mujeres, existe un crecimiento exponencial de la trata y de la prostitución, la aparición de nuevos nichos de negocios como la compraventa y el alquiler de los vientres. La siguiente, por favor. En conclusión, bueno, pues hemos llegado a la conclusión de nuestro estudio que la pandemia ha acrecentado la brecha salarial y la inestabilidad de la vida de las mujeres, ¿no? Ya la hemos vivido antes, pero la pandemia la ha incrementado al borde. Es necesario accionar esta situación para que las mujeres puedan desarrollarse, alcanzar logros, poder ser acreedoras a un ingreso económico igualitario, puestos altos en empresas, entre otras, y se quiten las barreras que van desde lo personal, desde el género, socioculturales y organizacionales. Cuando lleguemos a considerar como sociedad que tanto hombres como mujeres podemos ser cuidadores de la familia, podemos ser cuidadores de los hijos, que podemos sustentar el hogar por igual, no, o sea, hasta que lleguemos a este tipo de pensamiento podríamos erradicar la brecha salarial y podríamos erradicar muchos problemas también que suceden a partir de la precarización del mercado laboral femenino. Y entonces, bueno, ¿y cómo lo podemos empezar a hacer? Dejar de reproducir estereotipos de género que van también desde la parte social hasta la parte laboral, ¿no? Solo va a ser una carga también que no solamente nos compete a las mujeres y a los hombres, sino también y sobre todo a los hombres, ¿no? Cuando también ellos empiecen a hacerse responsables de los cuidados de los hijos, cuando le digan a la mujer, hey, tranquila, hoy no vayas tú, voy yo y yo llevo al niño al médico, o voy yo y yo llevo al niño a la escuela, déjame llevarlo a que le pongan la vacuna, ¿no? Estar más al pendiente del cuidado, estos hombres responsables, estos padres responsables, que claro que se están dando porque también están revolucionando y están evolucionando por dentro del núcleo familiar, pero
tenemos que seguir haciendo resistencia en esa parte desde dentro de las familias y bueno, considerar que la brecha salarial no es un asunto femenino, es un asunto familiar. Las mujeres tenemos el derecho de ser madres sin ser sancionadas en el trabajo y a recibir una igualdad salarial en pro de una dignidad y la de nuestra familia, ¿no? Las mujeres no buscamos una ventaja, simplemente buscamos una igualdad salarial sobre una igualdad laboral. Y con la siguiente frase cerramos, por favor. Liberar el potencial femenino es el multiplicador más veloz que tenemos para nuestro crecimiento. Es un gran acelerador para erradicar la pobreza, lo dice Valentine Rugwabiza, que es embajadora de Ruanda frente a las Naciones Unidas. Ruanda es un lugar que se encuentra en el continente africano y es uno de los principales países que ha eliminado casi por completo la brecha salarial. Gracias. Gracias, excelente participación, muy interesante toda esta información que nos presentan, gracias. Al final de este bloque se realizará la sesión de preguntas y respuestas para los que vayan preparando sus preguntas. Bueno, continuamos entonces con la siguiente ponencia titulada El desarrollo de la mujer ante las actividades de docencia en línea y el confinamiento originado por la pandemia de enfermedades por coronavirus, COVID. Presentado por la maestra Mari Carmen Rodríguez Suárez. Adelante, maestra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los participantes de este primer Congreso Internacional SPIUHAT, Mujer Ciudadana del Mundo, segundo Congreso Nacional SPIUHAT, Desafíos y reflexiones de una cultura de paz en un mundo cambiante, y el 25º Encuentro de Mujeres Universitarias, Huellas de las Mujeres Docentes en la Educación Superior. Para mí es un gusto compartir esta ponencia denominada El desarrollo de la mujer ante las actividades de docencia en línea y el confinamiento originado por la pandemia de enfermedad por coronavirus COVID-19. Esta ponencia entra en el ámbito político-económico y su eje temático, pues, equidad para el desarrollo. Los autores de esta ponencia es una servidora, Mari Carmen Rodríguez Suárez, profesora investigadora de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos, y los doctores Rosario del Carmen Suárez Jiménez y Domingo Román Guillén, profesores investigadores de la División Académica de Ciencias Económicos Administrativas. La siguiente diapositiva, por favor. El presente estudio es el resultado de una experiencia realizada a las compañeras profesoras de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos para identificar cuáles fueron las repercusiones de la pandemia tanto en el desempeño de las actividades en el hogar como las profesionales. La siguiente, por favor. Los objetivos que tenemos con esta búsqueda y con esta investigación es conocer el desarrollo de la mujer ante las actividades de docencia en línea y el confinamiento originado por la pandemia de enfermedad por coronavirus COVID-19. De la misma manera, determinar si la situación de salud provocó conflictos en los tiempos para el cumplimiento de las tareas profesionales y las personales. Y por último, identificar si existió apoyo por parte de los integrantes de la familia de las compañeras o la mayor parte de la carga fue para el rol de la mujer. La siguiente, por favor. La metodología que se utilizó en esta investigación pues, fue de índole cualitativa debido a que tiene como propósito identificar básicamente la naturaleza profunda de las realidades mediante la aplicación de entrevistas con preguntas abiertas mediante la técnica de bola de nieve que fue durante una semana a profesoras de la DAM Ríos para identificar la percepción que tienen las mujeres profesionistas ante el desarrollo de pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. Los resultados que arrojaron estas entrevistas fueron bastante impactantes. Las docentes mencionaron que requirieron acostumbrarse a trabajar desde casa 24 horas y fueron en la búsqueda de un equilibrio donde pudieron combinar ambas responsabilidades, ¿no? Las profesionales y las de casa, claro, priorizando actividades. También comentan que desde un inicio de la pandemia
todos los integrantes de la familia que estaban en casa. Quien tenía la carga mayor de trabajo eran exactamente las compañeras docentes, como madres, como docentes, labores del hogar e incluso asumiendo el rol de profesoras de sus hijos en casa. Y voy a puntualizar el último dato, ¿no? Recordemos que cuando se hace este cambio de paradigma, ¿no? De lo presencial a lo virtual, pues bueno, fue tan radical, ¿no? Que todos nos tomó por sorpresa y bueno, algunas instituciones no supieron manejar este cambio, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los docentes enviaban PDFs, documentos en PDF sobre temas, actividades que tenía que hacer el alumno y no, sin importar el nivel educativo, ¿no? Que podría ser desde kindergarten hasta universitarias. Dígame. Sí, es que no lo escuché por un momento, pero ya. Ah, ok. Perdón. No obstante que ellas eran docentes universitarias, pues acaban siendo docentes de kindergarten, docentes de secundaria, de primaria y hasta de nivel medio superior, ¿no? Por ahí tenía yo unas compañeras en las entrevistas que tenían hijos de diferentes niveles educativos, entonces tenían que desempeñar, aparte de su rol como docentes de la UJAT, tenía que desempeñar el rol como maestras de sus hijos, ¿no? Aparte de las labores del hogar. Bueno, las entrevistadas, enunciaron que los demás integrantes de su familia colaboraban en algunas responsabilidades, pero era minoría, ¿no? Era muy light. En gran medida pues recayó en ellas. Las docentes consideran que el periodo de aislamiento debido a la pandemia, las responsabilidades aumentaron considerablemente y ellas lo que más pedían era, lo que más requirieron fue la fuerza necesaria, la paciencia, energía y determinación para realizar las actividades en casa y el trabajo, ¿no? Y sobre todo, pues tenían que buscar el tiempo, porque tenían que dedicar tiempo y esfuerzo para el trabajo de docente como para la familia, lo cual fue muy complicado para ellas porque era el doble de trabajo, casa, la virtualidad de las clases y triple responsabilidad, ser esposa, ser madre y profesora de diferentes niveles educativos. La siguiente, por favor. Las entrevistadas pertenecen a un sector de la población que, bueno, pertenecen a la clase trabajadora, por lo cual antes de la pandemia la gran mayoría de ellas contaban con personal de servicio que, bueno, limpiaban sus casas, ¿no? Debido a este confinamiento que tuvimos, pues el temor a ser contagiadas y el desconocimiento de este virus, pues lo que ellas decidieron fue que el personal de servicio pues no siguieran asistiendo a sus casas a realizar estas actividades, lo cual ellas toman este rol que no se tenía antes, ¿no? De ser las labores del hogar el 100%, y pues para ellas comentan que eso fue bastante difícil, cansado, pero muy estresante. La siguiente, por favor. Y bueno, debido a este resultado en estas encuestas, nosotros tenemos las siguientes conclusiones. La igualdad de género aún impacta en la cotidianeidad. Estamos hablando que somos profesoras, de alguna manera somos preparadas y tenemos una formación profesional y aún así sigue impactando esta igualdad de género, que no la hay, ausencia de igualdad de género en la familia, ¿no? El trabajo de la docencia se volvió a una actividad de 24/7, que aún con tantas responsabilidades se buscó llevar la fiesta en paz en pareja, pero la mayor carga era para la mujer, para las compañeras docentes. Vencer los estereotipos de género que establecen a la mujer como principal trabajadora del hogar, esa es una, donde se le asigna el cuidado de los hijos, las actividades de limpieza en el hogar y no obstante ser docentes de sus propios hijos. Esta pandemia, es más que claro, puso sobre la mesa las grandes desigualdades de géneros que aún hoy en día existen. No solo se continuó la rutina laboral, sino las actividades en el hogar que también requerían de atención y de inversión de tiempo. Se generó ansiedad, el estrés latente en las compañeras,
se tuvo que aprender a lidiar con todo ello y aprender a reorganizar de una diferente manera y obviamente a priorizar, ¿no? A priorizar actividades. La siguiente, por favor. En cuanto a las conclusiones, nosotros sacamos las siguientes propuestas en cuanto a la educación, concientización y distribución de la carga de trabajo. En cuanto a la educación, bueno, que permita mejorar las condiciones de la mujer trabajadora en el hogar, lo que fortalecerá avanzar hacia la igualdad de género. Concientizar desde la familia que se genere una distribución igualitaria en las responsabilidades al interior del hogar y distribuir la carga de trabajo de manera equitativa, ya que la persona que asuma una mayor carga de trabajo pues se verá afectada en una serie de derechos. Y por último tenemos una propuesta a nivel institucional, ¿no? La universidad debe asumir formar ciudadanos con empatía hacia la equidad de género, mediante programas, mediante actividades que actualicen y fomenten en los actores administrativos a un trato equitativo en las actividades docentes y el papel de la mujer en sociedad. La siguiente, por favor. Bueno, gracias por su atención, es cuanto. Y bueno, felicitar a todas las mujeres de esta mesa de trabajo, porque es nuestro día. Sí, gracias, igualmente, maestra. Y excelente propuesta que nos hace en su tema. Gracias. Bueno, y vemos entonces la última ponencia, ya para cerrar, con el tema participación de mujeres trans en la política, por la maestra Raquel Oliva de los Santos de Dios. Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes a todas, y bien, como lo decía la maestra, el tema de mi ponencia, o de nuestra ponencia, porque participamos 3, pues es participación de mujeres trans o transexuales en la política. Las autoras, una servidora, Raquel Olivia de los Santos de Dios, la doctora Rocío Guadalupe Sosa Peña y la maestra Fabiola Torres Méndez, quienes conformamos un cuerpo académico y que en lo particular, pues mi línea de investigación es la de sexualidad. Mi área de investigación es la de sexualidad con 2 líneas, una en educación para la sexualidad en jóvenes y la segunda, el trabajo con personas transexuales. Entonces, hace poco daba yo mi ponencia también con respecto a las personas trans y su atención en cuanto a asistencia sanitaria se refiere. Y bueno, la que sigue, por favor. Gracias. Primeramente, retomando un poco lo que hablaba yo en la ponencia anterior, después de mucho tiempo de campañas para despatologización, en cuanto a las personas trans, en el año 2018, la Organización Mundial de la Salud publica en su página oficial lo que será la nueva clasificación de enfermedades, donde en esta nueva edición se elimina el concepto o la transexualidad del apartado de trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo. Y partiendo de lo que la OMS establece y conforma de nueva cuenta, y habiendo también distintas denominaciones para entender el concepto de transexual, el que yo siempre menciono, pues es el que aporta la Real Academia Española del año 2021, que nos dice que una persona transexual es un individuo o una persona que mediante el tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto. Sin embargo, también mencionaba que pues existen personas transexuales que al no tener la parte económica para hacer este cambio, no por el hecho de no hacerlo, no quiere decir que sean personas transexuales. La transexualidad es esta discordancia entre el sexo de asignación y el con el cual ellos se identifican. Y bueno, si escuchaban las primeras, donde empecé yo con escuchar las ponencias, que si de por sí
la participación de las mujeres en el ámbito, en los diferentes ámbitos laborales, escolares y en este caso en el político, ha sido un camino difícil. Decía uno de los ponentes que ocupar los puestos de rectoras pues era casi imposible, ¿no? Al menos en nuestra universidad pues ya tuvimos esa oportunidad, pero sin embargo pues sigue siendo más participación de los grupos de varones o de hombres, ¿no? Sin menospreciar lo que hacen, por supuesto. Pero si regresamos a este punto de la poca participación y visibilidad que tenemos las mujeres cis en cuanto a diversos ámbitos, pues la participación de las mujeres transgénero, pues todavía ha sido una lucha más compleja, ¿no? Las personas transgénero son uno de los grupos poblacionales que históricamente de entrada han sufrido injusticias, desventajas y discriminación social. Entre estas injusticias y entre estas desventajas y entre esta discriminación social también se anexa el que muchas de ellas han sido asesinadas por cuestiones de homofobia, ¿no? Sin realmente conocer, porque aquí vamos a ver la importancia de la educación y el conocer realmente quién o qué es una persona transexual, antes de emitir un juicio. La que sigue, por favor. El 80% de las personas transgénero fallecen a los 35 años o menos en Latinoamérica, cuando la esperanza de vida para el resto de la población es de 75 años. La comunidad trans ha sufrido desigualdad en muchos aristas, en específico, y al menos en este tema, en el ámbito de la política. Aun cuando a partir de recientes reformas en los códigos civiles, por ejemplo, en la rectificación del nombre y del sexo, sigue existiendo obstáculos que actualizan y sofistican. Esto quiere decir que es muy difícil ver personas transexuales, aun cuando ya ha sido normado, que puedan cambiar de nombre y sexo, ¿no? Y aun cuando ya lo han hecho, la participación en las diferentes aristas, como lo menciona la diapositiva y Garza, en el 2018, se les es complejo. De entrada, porque son personas transexuales. Y de salida, porque esta transexualidad se visibiliza como una mujer. Entonces, como que tienen dos problemáticas, ser transexual y su transexualidad es la figura de la mujer. La presente investigación tiene como objetivo visibilizar, más que nada, y reconocer la participación política de mujeres transexuales, tanto a nivel nacional como internacional, y así reconocer que sus aportaciones tienen el mismo valor y representación en los puestos públicos que cualquier otra persona. La que sigue, por favor. Y bueno, yo creo que a lo mejor para muchos va a ser conocido, Rachel Levy, quien es pediatra y política estadounidense, quien fue y ha sido secretaria de Salud en Pensilvania, y el 19 de enero del 2021, el presidente electo actual, Joe Biden, anunció que sería nombrada subsecretaria de Salud. La que sigue, por favor. Hasta ahora, esta pediatra de profesión había ejercido como secretaria de Sanidad de Pensilvania desde el 2017, donde ha dirigido la respuesta de ese estado a la pandemia que actualmente estamos viviendo, sin dejar de ser blanco de numerosos ataques transfobos. Es lo que voy, o sea, no se visibiliza el trabajo que realiza, como en su caso como secretaria de Salud, sino nos visualizamos y la vemos desde nuestra homofobia, ¿sí? En este caso por ser una persona transexual, no por las aportaciones que hace. Es graduada en Harvard y en Escuela Médica Tulane. Levin es presidenta de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y de Territorios y profesora de Pediatría y Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Pensilvania. Ha escrito en el pasado sobre la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, la marihuana con fines médicos, medicinas para adolescentes y para la comunidad LGTBQ, además de sobre desórdenes alimentarios. La que sigue, por favor. Y bueno, esta es más a nivel nacional, esta mujer es más a nivel nacional. María Clemente García Moreno es diputada por la 55 legislatura, está en un estatus activo del partido Morena,
nace en el 1985, su entidad es en la Ciudad de México, en la ciudad de Cuauhtémoc, y su principio de elección fue por representación proporcional. En alguna de sus comisiones, de las cuales ha estado activa y en algunas ya no, pues está la atención a grupos vulnerables, la igualdad de género y la diversidad. La que sigue, por favor. Y por último, pues Fernanda Salomé Pereira Trejo, que en nuestro país pues ha sido la primera mujer transexual que se postuló, no llegó al gobierno estatal de Zacatecas. Ella es activista de la comunidad LGBT+, y de la mano de RCP dice, buscaremos la manera de cambiar a las personas que nos discriminan, de la mano de empresarios, de estudiantes, productores y sociedad en general. Nos enfocaremos en los derechos de las mujeres sin descuidar a las y los adultos mayores, niños y jóvenes, que son otro grupo también minoritario. Adultos mayores, niñas y niños. Y bueno, la erradicación de la discriminación hacia las personas trans tendrá mucho que ver con el respeto, la tolerancia, la igualdad y sobre todo, que es lo que yo más comparto, la educación. Que enseñe que toda persona tiene la libertad de gozar los derechos que la ley ofrece para todos. La que sigue, por favor. Y bueno, pues se requiere una amplia sensibilización, un trabajo muy arduo definitivamente, si llegar a los distintos lugares de nuestra sociedad. Ha sido una lucha constante, continua, de años como mujeres, pues les repito más como mujeres transexuales. Se requiere de amplia sensibilización y sobre todo de educación en el tema. A cualquier profesional, no solamente de la salud, sino desde todas las carreras o ciencias y de la sociedad en general. La que sigue, por favor. Y bueno, pues yo también termino con una frase que dice, solo hay un valor que hace que el tiempo transcurra hacia un futuro más justo, la igualdad. Sin derechos trans, la igualdad no existe. La que sigue, por favor. Y bueno, esa es mi bibliografía y de mi parte es todo. Muy bien, gracias, maestra. Bueno, a continuación vamos a entrar ya a la sesión de preguntas y respuestas. Pueden ir colocando aquí en el chat, si no, levantando la mano para los que quieran aportar algo o preguntar algo. Adelante. Por aquí tengo una pregunta sobre la brecha salarial. ¿Qué tanto se ha disminuido? ¿En qué porcentaje? Es la pregunta que me realizan por acá. ¿Sí se encuentra? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues la brecha salarial siempre se mide por el índice económico que percibe la mujer y el hombre. Actualmente se ha erradicado algunas costumbres que avalaban que la mujer ganara menos, pero no podríamos definir que ya se ha terminado por completo, ¿no? Exactamente, porque siguen existiendo rezagos. Por ejemplo, actualmente, pues con la crisis sanitaria, hubieron más rezagos hacia las mujeres y las personas jóvenes para entrar al ambiente laboral y al mercado laboral. Con las nuevas tendencias también, el acceso a la información, muchas personas que viven en un lugar sociocultural no tienen acceso a esta información. Entonces, si hombres y mujeres no tienen acceso a la información, pues entonces quiere decir que hay un rezago también en esta parte. Entonces, más hacia las mujeres que culturalmente no pueden salir de casa o no tienen acceso a alguna transporte, cosas así.
esta parte crea que haya más brechas, la falta de información a la que pueden acceder y a los mercados laborales. Así es. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta para la maestra Mari Carmen Rodríguez. Hablaba en cuanto que debería de haber una equidad de responsabilidades. Esa equidad de responsabilidades, ¿cómo se lleva a cabo cuando la mujer es divorciada? Bueno, es que el personaje del padre, en que esté, aunque uno esté divorciado, el personaje de padre debe de estar ahí latente en los hijos, ¿no? Entonces, aunque no estemos juntos en un momento dado en el hogar, bueno, esa repartición o esas responsabilidades deben de ser completamente equitativas con respecto a los hijos, ¿no? Y no nada más en cuanto a cargos o a tareas en el hogar, sino también en cuanto a educación, ¿no? De hecho, si todavía no hemos logrado esa equidad de género, es porque nosotros estamos fallando en el hogar con la educación de nuestros hijos, ¿no? Tenemos que empezar con nuestros hijos para que el día de mañana esos hijos en el futuro pues sean hombres y mujeres también con esta equidad, con esta educación, ¿no? Cultura de equidad de género. Y bueno, por ahí una compañera que me gustó mucho lo que dijo, ¿no? Dejar de reproducir estereotipos de género. Me gustó mucho esta frase y yo creo que por ahí está la clave, ¿no? Así es, maestra. Y como dice, desde casa, nosotros somos las importantes en la educación de nuestros hijos, ¿no? Que le estamos enseñando, ¿no? Muy bien. Es correcto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, fue muy enriquecedor todo esto. Les agradezco sus participaciones, excelentes temas, excelentes estadísticas que nos han dado el día de hoy. Fue muy enriquecedor, espero que haya sido también para cada uno de ustedes. Vamos a pasar a la toma de foto. Nos pide por ahí el maestro Luis que si pueden activar sus cámaras para la foto final. Usted me indica, maestro Daniel. Maestro, ¿sí me escucha, maestro? Sí, doctora, sí, disculpe, tengo un problema con la red. Ahorita la tomo. Ok. Los demás, por favor, se activan su cámara. Hacen falta más ponentes, por favor. Listo, doctora. Listo. Gracias. Gracias a todos. Gracias, maestro Luis. Gracias.